¿Qué tal? Buenos días. Espero que hayan amanecido bien. Hoy, domingo de Pentecostés, vamos a celebrar ese texto y ese evento tan maravilloso en el Nuevo Testamento cuando el Espíritu Santo descendió por primera vez en forma corporativa sobre todo el cuerpo de discípulos, sobre la iglesia. Y un texto conectado tiene que ver con el Salmo 16, que quiero que leamos esta mañana. Es el salmo que cita el apóstol Pedro en su primera predicación, la primera predicación de la iglesia primitiva, cita el Salmo 16. Así que vamos a leerlo. Dice así el texto: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia o mi deleite. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Un texto muy rico para recorrerlo en unos pocos minutos, daría para hablarlo en 2 veces. Seguramente Dios nos dará la oportunidad en algún momento. Pero un texto, un salmo de los más conocidos que hay en la Biblia quizás, y muy citado en el Nuevo Testamento, por lo menos 2 veces en el libro de los Hechos. Y el salmo es un salmo de David, es un salmo que se dice Mictam de David, no se sabe exactamente qué significa la palabra Mictam, probablemente una nota musical o algo que debía cantarse suavemente. Algunos hablan de cobertura, haciendo referencia al refugio que menciona después en el versículo 1. En todo caso, sabemos que David escribió este salmo y que está conectado con un momento probablemente difícil en su vida. Luego el pueblo de Israel cantaría estos salmos, ¿verdad? En diferentes instancias, en la celebración de las fiestas religiosas, y recordarían muchas cosas de la historia de Israel. El salmo comienza hablando acerca de una petición, y es la única petición que hay en todo el Salmo. El Salmo 3 lo estudiábamos hace unas semanas atrás y termina con una petición. El Salmo 3 en el medio hay una petición. Este Salmo tiene una petición al comienzo, ¿no? Y arranca con esta petición y después él va a desarrollar toda la profundidad de su experiencia con Dios, que tiene mucha intimidad con el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo viene y de repente todo ese pueblo es transformado. Y el Salmo comienza diciendo: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Comienza con una petición. Las circunstancias de David no sabemos cuáles eran, pero aparentemente era un tiempo difícil. Ahora, la pregunta es, si a David le ocurre, ¿por qué no a mí? ¿Verdad? Y es maravilloso, una y otra vez volvemos sobre esta idea que en la fe cristiana uno puede venir tal cual es o tal cual como uno está. Y David viene aquí primero hablando de su necesidad. Guárdame, cuídame porque en ti he confiado. Aquí hay un solo pedido, ¿verdad? Y es la única sentencia que expresa necesidad. Pedir a Dios implica que hay fe. Ahora,
al revés de la conciencia que a veces hemos mamado de nuestra sociedad, que hay que mostrar cierto grado de coraje y de entereza física o entereza ante las adversidades para demostrar cierta fortaleza. El Salmo arranca con una gran vulnerabilidad de parte del rey de Israel, no cualquiera, el más grande rey que tuvo Israel, mostrando esta debilidad delante de Dios, pero esta es señal de lo que es la fe. La fe cristiana arranca con una profunda debilidad en nosotros, reconocer que necesitamos de Dios. Ahora, yo pensaba acerca de esto y pensaba acerca de lo que hablábamos el domingo pasado y anotaba esto. Una necesidad puede ser el punto de partida para una serie de declaraciones que conecten tu vida con un milagro y un encuentro con la gloria de Dios. Por eso no menosprecies tu necesidad como que es de poco valor o poco espiritual. Vení a Dios con tu necesidad, cualquiera sea, como María, que tuvo la caradurez de ir a hablar a su hijo y decir, no hay más vino, pero una cosa tan superflua. Vení a Dios con tu necesidad, el punto de partida para un encuentro memorable con Él. Y esto es lo que ocurriría con David. David, entonces, después de hacer esta petición, pasa al versículo 2 y dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. ¿Qué es lo que declara aquí y probablemente sea el versículo más importante de todo el Salmo? David declara que el Señor define el universo de su felicidad. El Señor es su felicidad. El Señor es todo lo que Él necesita para ser feliz. Su relación con Dios. Dice, oh alma mía, dijiste al Señor. Se lo recuerda, tiene esta necesidad, pero se recuerda en qué grado está su relación con Dios y qué cosas ha dicho acerca de Dios. Ahora puede ser que nunca has dicho nada acerca de Dios. Bueno, este es un tiempo para encontrarte con Dios. Pero el salmista va haciendo una historia de su relación con Dios y dice, alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Se recuerda a sí mismo, ¿qué dijiste de Dios? ¿Cómo sostiene esta verdad que dijiste de Dios tu vida? Todo aquello que hacemos tiene un anhelo, y esta es una realidad del ser humano. Todo lo que hacemos tiene un anhelo. Tu trabajo, tu familia, tus relaciones, tus amigos, tus estudios, tu profesión, tiene un anhelo, tiene un deseo más profundo. Lo evidenciábamos el domingo pasado cuando María le dice no hay más vino y Jesús lo conecta con la cruz para decir esta necesidad es el reflejo de una necesidad más profunda. Y aquí el salmista dice hay un anhelo en mi vida y ese anhelo solo puede ser llenado con Dios. Lo hemos dicho muchas veces, pero qué hermoso es poder recordarlo, ¿no? En esa historia que estás buscando escribir, vos que sos escritor, o en esa pintura que estás deseando pintar, decía Tolkien que en nosotros está ese profundo anhelo por la perfección, ese profundo anhelo por Dios. Mi alma está inquieta hasta que encuentre descanso en Dios, decía San Agustín. Decía el salmista, ¿a quién tengo yo sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra? Dios es, dice David, tú eres el que define el universo de mi felicidad. ¿Qué define el universo de tu felicidad? Qué maravilloso es ver cuando el Espíritu Santo impacta una vida, cuando Dios impacta una vida, tu vida se llena de tal forma de Dios como ocurrió allí en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo, dice, y hablaban de las maravillas de Dios. Qué tremendo. Mi oración es que este pueda ser el universo de tu felicidad, Dios mismo. En este tiempo, y no lo tomes por sentado. ¿Has dicho a tu alma, vos que hace 20 años que sos cristiano, has dicho tu alma acerca de Dios, Señor, tú defines el universo de mi felicidad, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti? Es tiempo de renovar, esto es Pentecostés, es tiempo de renovar
esta gran verdad para nuestras vidas. Del versículo 3 en adelante, lo que hace David es aplicar este principio profundo de el bien supremo, el sumum bonum, como dicen los filósofos, del bien supremo en su vida a diferentes áreas. Lo que yo creo impactará cada área de mi vida, debe impactar cada área de mi vida. Es más, te digo, no lo que vos decís que crees, sino lo que verdaderamente crees define todas las áreas de tu vida. Define cada área de tu vida. Lo que crees, verdaderamente lo que crees, impacta en cada área de tu vida. Ahora, David comienza a desarrollar a partir de ahora el Salmo en diferentes áreas de su vida, a pensar de qué manera, si Dios es mi bien supremo, cómo impacta en el área de mis relaciones, cómo impacta en el área de las cosas que yo tengo, cómo impacta en el área de mis decisiones y cómo impacta en cuanto a mi futuro y la realidad de la muerte. Entonces quiero que pienses, ¿no?, que hagamos un recorrido de cómo David va mirando cada área de su vida, por lo menos estas 4 áreas, y de qué forma esta realidad de que Dios es su bien supremo define los términos de su felicidad. En primer lugar, versículos 3 y 4 habla acerca de sus relaciones, y dice así: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. ¿Qué dice aquí David? Dice, en cuanto a mis relaciones, en cuanto a la gente con la que me relaciono, dice, me deleito en relaciones que me hacen recordar o que me conectan con esta realidad de que Dios es mi bien supremo. Se deleita, dice, en los santos y en los íntegros. ¿Quién eran los santos? ¿Qué es un santo? Es un elegido, es un apartado. La acción no parte del santo, sino parte de Dios. Y aquí David está hablando acerca del pueblo de Dios, de aquellos que han sido elegidos por gracia de Dios, aquellos que han sido alcanzados por el amor de Dios, no por méritos de ellos. Dice, yo me deleito en ver en otros la gracia de Dios, me deleito en conectarme con ellos, porque estas relaciones hacen y son coherentes a Dios ser mi bien supremo. Una señal de salud, una señal de que Dios es tu bien supremo, es que buscas conectarte con aquellos que Dios ha alcanzado por su gracia. Por eso en este tiempo, a pesar de la cuarentena, estamos hablando, juntate en los grupos pequeños. No es una buena señal para vos que hace años que estás con Dios, o que crees que estás con Dios, o asumo que estás con Dios, que tengas una mirada un poquito sesgada acerca de la relación con los demás. Como que vos te mereces otro tipo de relaciones. Me han tocado a lo largo de 30 años de pastorado encontrarme con muchas instancias como esta. Sí, cuando Dios toca tu vida, tu hermano es tu hermano. No importa el color, no importa su grado intelectual, no importa cuán más o menos espiritual, en realidad estamos todos cortados por el mismo hacha, el hacha de la gracia de Dios. Así que quiero alentarte para que en este tiempo de cuarentena busques, por lo menos, si no estás en un grupo pequeño, te alientes a estar, si no sos de nuestra comunidad de fe, en tu comunidad de fe, y si no estás en ninguna, te invitamos a que participes. Aquí dice el salmista, con los santos está toda mi complacencia, mi deleite, lo necesito, eso me hace recordar quién es Dios y lo que Dios ha hecho por mí. Dice, ¿y qué pasa con otros? Hay una comprensión realista de la otra realidad. No es que discrimina ni toma un distanciamiento social, ¿no? ¿Me entienden? Sino que busca de alguna forma entender la realidad de su otro entorno, o el entorno de aquellos que no conocen a Dios. Dice el versículo 4, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Aquí lo que hace es identificar, reflejado en vidas, ¿no?, los falsos ídolos que hay en nuestra sociedad, aquellos que nos dan un mensaje diferente en cuanto a la felicidad.
Y él dice, yo comienzo a analizar mi entorno y trato de identificar los ídolos de mi cultura, aquellas cosas que son falsos mensajes de felicidad. Y yo anotaba algunas ideas, ¿no? Este falso sentido de urgencia, dice, sirven diligentes a otro Dios. Otra versión dice que corren para servir a su Dios. Sirven. El término ahí habla de una esclavitud, ¿no? Estos ideales que tenemos de felicidad, ¿cómo generan en nosotros ansiedad? Generan esclavitud, buscando significado, buscando seguridad, buscando satisfacción. Y dice aquí el salmista algo tremendo. Dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Lo augura, lo declara, seguramente habrá sido su propia experiencia como la tuya o la mía, porque estamos continuamente luchando con esta realidad. Y el salmista dice, se multiplicarán los dolores. La alusión que hace es a una angustia profunda, fruto de esa contradicción que tiene la realidad de servir a este Dios, llámese tu dinero, llámese tu carrera, llámese tu familia, llámese tus hijos. No es que no debemos servir a nuestros hijos, amamos a nuestros hijos, pero a veces la forma que criamos a nuestros hijos refleja los ídolos que tenemos. Te lo puedo asegurar como padre, estoy seguro que es así. Ahora, el desafío es identificar esto, que está operando en nuestra realidad, en nuestro entorno. En este tiempo de pandemia se están cayendo los ídolos. O los podemos identificar, porque esto pensé que me daba felicidad, no me lo da. Aquello pensé que me daba felicidad, no me lo da. Mi universo de felicidad es profundo dolor, dice, se multiplicarán los dolores, el sentido de vacío, las contradicciones. Hay una determinación que debes tomar. Dice, yo no voy a sacrificar a esos dioses, no voy a sacrificar, no voy a derramar sus libaciones, eran libaciones de sangre. A veces algunos hacen alusión a sacrificios humanos. O sea, no voy a sacrificar mi vida, ni la vida de los demás, ni la vida de mi familia por estos dioses. Yo quiero que analices cómo está tu realidad, tu entorno, tus relaciones. ¿Son relaciones utilitarias, de conveniencia? ¿O son relaciones, tóxicas? ¿O son relaciones que construyen tu vida? Determinate esta mañana a que si Dios es tu sumum bonum, tu bien supremo, vas a establecer una relación saludable y vas a procurar, porque este es el mensaje, no es aquellos no, los dioses tienen que ver con estos ídolos, no con las personas. Ayudar a las personas a encontrarse con este bien supremo y a poder eliminar en sus vidas ese dolor que los sumerge en el vacío y en la destrucción. Bueno, mucho para decir. Pero la segunda cosa, dije la primera, tus relaciones. La segunda tiene que ver con lo que tienes. Dice el salmista, versículos 5 y 6, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte, la cuerda me cayó en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. En cuanto a lo que tengo, David está diciendo algo tremendo. Dios es la porción de mi herencia y de mi copa. La copa tenía que ver con esta, ¿qué es lo que me toca? ¿No? Algunos hablan de esto de celebración, ¿no? Dice, Dios es lo que me ha tocado. Dios es mi herencia. Él sustenta mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y hace alusión a la repartición de las tierras en la antigüedad. Cuando el pueblo de Dios entró a la tierra prometida, se repartían las tierras, se tiraban cuerdas. Se separaban las tierras entre las tribus y los clanes. Y David dice, metafóricamente hablando, las cuerdas de mi herencia cayeron en lugares deleitosos. Ahora es interesante que todos recibían porción de tierra, menos la tribu de los levitas. Ellos no podían tener tierra porque su herencia era el Señor. Dice, la herencia de Jehová era para los levitas. Ellos estaban consagrados. Y David no es levita, pero él está diciendo, Dios es mi herencia. Dios es esas cuerdas que han caído alrededor de mi vida y Él es la porción de mi copa y la porción de mi herencia. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Si tengo a Dios hoy,
todo lo que necesito lo tengo para ser feliz, si Dios está conmigo. Eso es lo que dice. Mira lo que decía John Coltrane, famoso saxofonista. Un día tuvo un encuentro con Dios y escribió grabó un famoso disco que se llamaba Love Supreme, expresando su pasión por ese encuentro con el bien supremo, con Dios. Y él decía, encontrar en Dios el amor supremo no implica una pasividad, sino la potenciación de mi llamado y vocación. Se entiende, ¿no? No significa que me tiro a chanta, ahora me tiro a la fiaca. No. Cuando todo entra en su justa dimensión, potencia todo lo que es mi llamado y mi vocación. De tal forma que mi trabajo adquiere una visión totalmente diferente. Fíjate esta metáfora a la que alude David. Es una metáfora que alude a un Dios que distribuye las tierras con justicia. Y él confía en esa justicia de Dios. Confía que esa partición que Dios hace va a ser justa, porque Él es tremendo. Esto cambia nuestra mentalidad. El saber que nuestra herencia es Dios, que todo lo demás va a caer en el ámbito de su justicia. Nos alienta no solamente a esperar, sino también a luchar por esa justicia. Es tremendo, es un cambio de mentalidad. Mirá lo que decía Ernesto Cardenal. Siempre lo cito, un poeta latinoamericano, un sacerdote, tremendo lo que él decía. El Salmo 16, mirá cómo lo cita él. El Señor es mi parcela. El Señor es mi parcela de tierra en la tierra prometida. Me tocó en suerte bella tierra en la repartición agraria de la tierra prometida. Luchó muchos años por la justicia. Podremos o no estar de acuerdo con todas sus acciones, pero tenía un anhelo profundo para que el impacto de esta realidad, de un Dios grandioso y tremendo que transforma una sociedad, también su justicia cae a la realidad de toda una nación y de toda una sociedad. Bueno, mucho más para decir, pero aquí me quedo. ¿Cómo se relacionan tus cosas, lo que tienes, con ese bien supremo? Esa es mi pregunta esta mañana. ¿Qué impacto ha generado esta relación con Dios en tu vida? Tercer lugar, en cuanto a tus decisiones. Mira lo que dice versículos 7 y 8. Bendeciré a Jehová, quien me aconseja, aun en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Decíamos en el ámbito de las relaciones, en el ámbito de las cosas que tenemos, en el ámbito de las decisiones. ¿Qué dice? Dios me aconseja, aún en las noches. No duerme, no se dormirá ni adormecerá aquel que guarda a Israel. Él es mi consejero. Yo anotaba, aún en el ciclo normal de mi vida, cuando reconozco mi finitud y me voy al sobre, cuando rendido por el cansancio me acuesto, entrego mi control y autosuficiencia a este Dios que sigue obrando y me aconseja en las noches. ¿Sabe cómo me aconseja? Él toma esto, su palabra, aquella que has leído, y el Espíritu Santo opera en tu corazón y te aconseja en las noches y te entregas a ese descanso. Debes dormir, no es más laburo. En vano trabajan los que trabajan si es que el Señor no edifica la casa. Descansa en Él, deja que el Señor aconseje tu vida. Haz la invitación, dice, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Ponlo a tu diestra. La diestra era el lugar del poder, el lugar de autoridad. Dice, Dios está a tu derecha el Señor, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Mira lo que decía Ernesto Cardenal. Siempre estás tú delante de mí, haciendo alusión a este salmo, ¿verdad? Siempre estás tú delante de mí y saltan de alegría todas mis glándulas, aún de noche mientras duermo y aún en el subconsciente me bendices y te bendigo. Tremendo, qué lindo. Cuarto, en cuanto al futuro y la esperanza, mira lo que dice al terminar el salmo. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne reposará también confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol. No permitirás que tu santo vea corrupción.
¿Sabes cómo dice esta versión? Mira, me encanta esta versión que tengo acá. Dice así: no abandonarás en la fosa a tu amigo fiel. Todo mi ser vivirá confiadamente, pues no me dejarás en el sepulcro, no abandonarás en la fosa a tu amigo fiel. No permitirás que tu santo vea corrupción, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En cuanto al futuro, en cuanto a la esperanza, en cuanto a esa palabra que no queremos mencionar, en cuanto a la realidad de la muerte, David tiene una convicción. David está sumido en esta tremenda realidad de un gozo indescriptible que afecta a su corazón, su cuerpo, su alma. Dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Voy a descansar confiadamente. Él tiene una convicción, la convicción de que Dios cumplirá un propósito en su vida. Que su vida no sería un desgaste, sino que Él serviría a su generación. Esta es la realidad en la cual está viviendo él. Él dice, yo sé que no voy a haber corrupción antes de que Dios cumpla su propósito en mí. Él está viviendo esta situación presente y dice, Señor, tú vas a cumplir tu propósito en mi vida. Y esta tiene que ser tu convicción en este tiempo, de que Dios va a cumplir un propósito en tu vida. Abrite al corazón, abrite al Señor. Deja que Él ponga en tu corazón, Señor, me entrego a ti. ¿Quieres encontrar la suprema felicidad? Como decía Jonathan Edwards, decía, aún las cosas malas se tornan en buenas, las cosas buenas que Dios te ha dado, esto es la salvación, la herencia en Jesús, la adopción, la unión con Cristo, no te será quitado y lo mejor está por venir. Esta es la declaración de David. Ahora, en un sentido mucho más profundo, y con esto terminamos, este salmo es citado en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Allí el apóstol Pedro cita, lo hemos leído, al rey David en el Salmo 16. Lo cita en el momento en que el Espíritu Santo descendió y Pedro está tratando de probar que Cristo resucitó y que Él es el que envió al Espíritu Santo. Entonces él cita este salmo diciendo, David lo decía, no acerca de él, porque él al final murió, y el profeta Natán le dijo que iba a morir, pero estaba hablando, dice, como era profeta, estaba hablando acerca de Jesús. Ahora, ¿sabemos si David era consciente de lo que estaba diciendo? No lo sabemos, pero sabemos que él estaba siendo inspirado por el autor divino, que sabe todas las cosas y que conoce toda la historia. Y él sabía que él estaba hablando de esa promesa que él había recibido. David había recibido una promesa de que su trono sería eterno y que habría un descendiente que recibiría ese trono eternamente. Así que Pedro conecta esa realidad y David tenía esa convicción, porque David decía, tanto es Dios mi bien supremo que ni la muerte nos puede separar. Y él lo dijo con una fe que no podía quizás comprender todo, pero aquí lo toma Pedro y dice, se refería a Cristo. Cristo es quien resucitó. Y Él nos ha enviado su Espíritu. Y ese Espíritu Santo cayó sobre aquel lugar y trajo convicción a 5,000 personas que se entregaron a Cristo. Y ellos fueron transformados. Y la esperanza fue tal, y es tal la esperanza de todo cristiano, es que no veremos corrupción. Que Cristo fue las primicias de la resurrección y que nosotros también seremos resucitados, restaurados, junto con todas las cosas. Este mundo no es una porquería, ¿está bien? Este mundo ha sido creado por Dios y será restaurado por el poder de Dios. Cristo ha resucitado y Él es las primicias. Y Dios va a hacer con Él todas las cosas. Y esta es nuestra esperanza. Esta es la esperanza que tenemos. Por eso termina diciendo David, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Me mostrarás la senda de la vida. Y nosotros que estamos hoy de este lado de la historia, y que ya sabemos Cristo murió y resucitó, le decimos, Señor, tú nos mostrarás la senda de la vida, en tu presencia. La muerte no te ha vencido, y la muerte no nos vencerá. Nuestra esperanza es una esperanza en un Dios eterno. De tal forma que cuando pases por el sufrimiento puedes decir lo que dijo Alan Gardiner antes de morir, un misionero que
Murió allí en Tierra del Fuego, en nuestra querida Argentina. Murió en Tierra del Fuego. Murió sin haber logrado su misión, por lo menos la que él esperaba. Pero él se encontró con el bien supremo. Y él dijo en sus últimas palabras así: Señor, humilde ante tus pies me postro, y todo lo que tengo te entrego. Lo que vos quieras en amor pedirme es mejor que me falte, todo es tuyo. Haznos, Señor, que podamos ser instrumentos en comenzar una gran obra. Ese era el sueño de Alan Gardiner. Pero si a ti te parece sacarnos del camino y que aquí muramos, te suplico que levantes a otros y que envíes obreros a esta cosecha. Permíteme que esto suceda para que la manifestación de tu gloria y gracia sea transformadora en este lugar, porque no hay nada difícil para ti. Tremendo. Así murió Alan Gardiner, consciente de su esperanza y de esta realidad de un Dios que ha vencido la muerte y que nos invita a caminar con Él como bien supremo. Evalúalo en tu corazón, estas 4 verdades, y que este tiempo de Pentecostés sea un tiempo de renovación para tu vida. Vamos a orar. Señor, pedimos tu bendición en esta mañana. Rogamos poder entregarte a ti la realidad de nuestras vidas, que tú seas nuestro bien supremo. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.